Entonces, cuando hablamos de sanación holográfica, lo que estamos hablando es de que la sanación se produce como en distintos niveles, que nosotros como seres humanos también tenemos distintos niveles. Eh, Le podemos llamar a esos niveles como espacios multidimensionales y para que pueda entenderse un poquito más, es comprender que todo lo que nosotros somos también se puede integrar con estas distintas frecuencias o vibraciones que están en el universo y que sirven como un complemento para la sanación holográfica. Así que bueno, inicialmente empezamos por allí. Vos cuando empezaste a transitar tu camino, porque sé que de repente, indistintamente del nombre que pueden haber tenido, pero es como que todos empezamos un profundo camino de transformación interior para poder colaborar en lo que es el proceso de sanación afuera. ¿Cómo fue vivirlo para ti a ese proceso, a ese despertar? Pues primero con un poco de teoría para comprender no nada más lo que el vehículo físico que conocemos tenemos. En este caso a mí me ayudó mucho la herramienta de la yoga, conocer los otros cuerpos sutiles, escuchar sobre aura, escuchar sobre éter, escuchar sobre energía y posteriormente pues ir transitándolo en mi propio cuerpo en diferentes sanaciones que recibí y precisamente una hermana de camino a la cual le mandamos un saludo, que precisamente fue una de mis instructoras y orientadoras en esto, que fue darme cuenta que mucho de lo que pasaba en mi interior a nivel emocional y mental se veía repercutido en mi campo energético, que es como la emanación de energía que estaba en ese momento experimentando y recibir las primeras sanaciones holográficas de parte de ella, ir comprendiendo que era parte de un proceso para poder transitarlo en darlo al servicio de mis hermanos y hermanas. Y entonces fue la primera vez que recibí energéticamente toda esa armonización, esa alineación, yo le digo, pero también muy interesante ver todo lo que mientras lo recibía me iba llegando y yo decía, me lo estoy imaginando, es real. Y la verdad que las veces que lo recibí fue muy gratificante ver cómo pude transitar ese proceso de manera distinta, acompañada, y verlo en mi campo energético. Y bueno, más allá de eso, también comprender que mucho de cómo yo estaba pensando, lo que estaba yo sintiendo o generando, porque no tenía un equilibrio en mis emociones, volvía a desarmonizar el campo y entonces empezar a darnos cuenta que tenemos muchas herramientas, la naturaleza, esta parte de meditar, esta otra parte de orientación con respecto a conocer más nuestro cuerpo y también la otra que si hay momentos que nosotros no tenemos todas las herramientas, necesitamos ayuda. Ahí es parte de una de las reglas que es cuando tomé el curso contigo, la humildad de pedir ayuda. No puedo sola, yo ya hice mi parte, pero no lo puedo hacer sola. Y la verdad es que es muy alentador saber que hay alguien que está en su centro, en su equilibrio y se pone para servir y dar amor a ese momento que tú estás pasando. Así yo lo viví y la verdad es que muy contenta y agradecida por esa persona que me apoyó, que se llama Verónica Reyes, y posteriormente encontrar en ese camino otras hermanas que ya tenían bastante tiempo transitando esta parte de servir y amar a nuestros hermanos con sus terapias y bueno, posteriormente prepararme para hacer lo mismo hoy con las personas que llegan a nuestro camino. Bien, eso está interesante de repente por el hecho de que, fíjate vos que es como que hemos armado una gran red, que esa gran red lo que está haciendo justamente es ayudando a sostenernos, a acompañarnos y creo que son muchos, en muchas capas, como si fueran en muchos niveles. Así que bueno, ahí vamos a ir compartiendo. Entonces, a mí me pasó algo interesante. Yo aprendí
Cuando empecé este camino de querer tratar de averiguar acerca de mi esencia o querer averiguar cuál era mi propósito, qué era lo que tenía que hacer, en el primer encuentro, en una lectura de registros akáshicos, me dicen de que yo ya tenía esa energía de sanación, que ya estaba en mis manos y que iban a aparecer símbolos en mis manos. Que además de eso me dijeron los guías de que no hiciera Reiki por una cuestión de esperar a que se acomodara la energía para que bajar lo que había que bajar. Claro. Entonces, todo esto fue durante el 2011. En 2012 apareció la sanación crística y la parte interesante es que cuando ya llegamos a mediados de 2012 ya empecé a visualizar en mi mano un símbolo de sanación Qué que interesante. que es muy bonito porque era justamente el símbolo de sanación que sirve para todas aquellas cuestiones que tienen que ver con problemas o algún inconveniente, ya sea con el aparato reproductor, como también con el tema de algún inconveniente con la gestación, la concepción y ayudar también con la sanación de las mujeres, de su útero. Así que eso fue la primera etapa antes de que efectivamente a fines de ese año, en diciembre, fue que también fui invitado para ir a un encuentro de Matías Di Stefano, allá cuando estaba haciendo el Harwitton. Anduvimos por allá por el 12 del 12 del 12. Estuvimos en Tandil, en el sur de Buenos Aires. Y fue muy interesante porque resulta que una semana antes ya había empezado a recibir información acerca de que yo tenía que empezar a sintonizarme con los colores, porque los colores eran frecuencias vibratorias que sirven para sanación. Y cuando llegamos a ese lugar, ahí sí fue un wow, esto sí que es poderoso, porque fue el día anterior de ese encuentro, es decir, el 11 de diciembre en una meditación que hicimos al lado, en un pequeño pueblito que se llama María Ignacia Vela. Entonces, lo que fue apareciendo en el cielo fueron como grandes bloques de cristales de distintos colores y que se me explicaba que esos cristales estaban llegando a mi vida para que yo pudiera empezar a usarlos. Así que hubo mucha magia en ese momento pues, como para poder recibirlo, pero la parte importante fue esto de que cuando regresé a Córdoba, durante 13 días, 14 15 días, fueron 15 días en donde estuve como si hubiera estado en una sala, yo lo siento así, como si hubiera estado en una sala de operaciones en la cual cada vez que entraba a mi espacio, a mi casa, empezaba a sentir como había un domo, así, un domo de energía en el cual estaban esperando que yo me quedara quieto un ratito para poder transmitirme y darme la información que tenía que transmitirse. Entonces ahí fue muy interesante porque primero que nada fue la primera vez que pude comprender más profundamente esto de confiar, escuchar y confiar. Ahorita me recordaste la primera vez que vi el campo áurico y sobre todo Sí, el de la sanación, que fue el rayo verde. Yo lo había leído, había estudiado cromoterapia y en la yoga nos enseñan mucho sobre los chakras y los colores. Y me recuerdo que fue una meditación en la naturaleza, ahorita me recordaste, y que cuando estaba dando la meditación la maestra, yo decía, ay, le salen rayos verdes de las manos, le dije, y empieza la parte lógica, ¿no? Sí, claro, es el reflejo del pasto y los árboles y todo. Y yo me sí, hacía así como que no lo veía, y yo veía que movía las manos y se le salían rayos verdes, ¿no? Y ya cuando terminó la meditación, nos hizo una imposición sobre nuestro pecho y nos dio un mensaje a cada una. De hecho, es una instructora del taller Amate, del cual después me preparé. Y llegando con ella me dice,
¿cuándo vas a poner en acción tu don? Y yo, ¿cuál don? Y me dice, sí estuviste viendo mis manos. Y yo, sí. Y dice, ¿qué viste? Y yo, un rayo verde. Y dice, ¿ya ves? ¿Cuándo la vas a poner en acción? Posteriormente, acompañando a una hermana que acabo de comentar, fuimos a Teotihuacán y llegamos ahí precisamente a donde vamos al Hotel Quetzalcali, y estaba una abuela de tradición. No recuerdo que fuera la abuela Emma, era otra abuela que llegó ese día y nos la presentaron, no recuerdo su nombre, pero sí íbamos varias mujeres en esa ocasión y nos dice, pónganse en círculo. Y dice, a ver, extiendan sus manos. Y empezó a tocarnos las palmas de las manos. Obvio que dos de las hermanas que ya tenían muchos años dando terapia, decía, muy bien, sigue activando tu don. Y entonces cuando tocó, y bueno, ¿y ustedes creen que están fuera de esto? Y dice, tú también lo tienes, tú también lo tienes. Y así casi todas y de hecho somos sanadoras. En ese círculo estaba Carmen. Y otra vez me dijo, ¿y cuándo vas a poner a trabajar tu don? Entonces, precisamente en Coyoacán, yendo a una meditación, después de una sanación que me hicieron, mi hermana mayor me dijo, ¿qué estás viendo? Estábamos en la meditación, en el pasto, recostadas, y le digo, es que siento aquí en la palma de la mano un vórtice de energía. Y entonces fue la primera vez que vi un símbolo, precisamente, y me dijo, ese es tu símbolo de sanación, ya se te activó. Y me dice, ¿y ahora sí vas a poner en acción tu don? Y yo dije, no, bueno, ya, no presionen. Pero sí comprendí que muchos podemos a lo mejor tener un camino de instrucción, a lo mejor también nos llama la atención alguna técnica, igual que tú, no, a mí me dijeron mis guías, tú no tienes que tomar Reiki. Y yo dije, bueno, me llegó Teta Healing, y cuando llega Teta Healing, me da claridad de que hay otras formas que van bajando para las personas y que después se le pone un nombre o un método. Pero a final de cuentas, el poder de la sanación primero empieza en uno mismo, antes de poderlo poner en servicio de nuestros hermanos. Y a veces ese transcurrir de despertar ese don requiere que tú des un paso importante, ¿no? Como el que estabas comentando tú. Tú estabas en una búsqueda y todo se fue acomodando, las personas, el camino, las meditaciones, las circunstancias, y posteriormente va bajando esa información de nuestro ser interno, nuestro maestro interior, que nos va orientando qué es lo que se viene a activar. Así es. Y la parte de esto de que en lo que vamos compartiendo, es como que después empezamos cada vez nosotros a confiar más en Uh -huh. nosotros y en lo que vemos. Porque la parte interesante es esa, de que de repente nosotros no comprendemos quizás al principio todo lo que se mueve, pero empezamos a confiar de poquito, un poquito más cada día. Y esto es un desafío. De hecho, en el 90 a mí me llegó un libro por medio de un familiar, y ese libro para mí me impactó muchísimo en su momento y después me lo heredó. Pero en esa Ajá. ocasión yo lo leí y yo empecé ahora sí que a hacer caso de las instrucciones de la terapeuta del libro. Y curiosamente empecé con cuarzos, precisamente, con las piedras. Y ellas me fueron orientando, y a la que elegí de conejillo de indias fue a mi madre, que en ese momento tenía, y me decía, a ver, hazlo. Y entonces ponía con ella en práctica todas mis teorías que yo tenía. Y la verdad es que para mí fue muy gratificante ver que alguna de esas meditaciones posteriormente se fueron potencializando y me ayudaron a recordar ese don que está en el alma, porque no es la primera ocasión que hemos estado en este plano, y así que empezar a bajar esa información que es parte también del proceso evolutivo, recibirlo y luego compartirlo, ¿verdad, José Luis? Es tal cual, es como animarnos a recibirlo y a partir de ahí también esto de poder compartir. Lo que me explicaban los maestros era esto
de que me empezaron a mostrar en algún momento también como otras vidas en las cuales yo ya había tenido algún contacto con los cristales y fue algo muy bonito de repente de poder ver cómo en, eh, no sé, por ejemplo, en una casa allá de 1800 y que en la ventana yo ponía justamente cristales para que los cristales atravesaran los rayos digamos que el sol atravesara con sus rayos de luz esos cristales e irradiaban justamente esa energía y esos colores para dentro de la casa. Así Wow, que fue raro, pero también bien bonito. Así que fue una experiencia muy especial. Acá, primero que nada, bueno, también están acompañándonos ok. desde Perú, también está, bueno, primero que nada Fernando Montenegro y también Fernando Di Giuseppe desde Lima, que te está preguntando, no te me Ah, escapes, ¿cómo se llama sabía el que iban a hacer libro? esa pregunta. Se los voy a compartir. Este fue mi primer libro para conectar con esa información. Ah, pero muy Se llama bien. Mujeres que curan. Y bueno, la autora es Diane Stein y trae pues una breve información. Aquí fue la primera vez que yo escuché el nombre de la diosa. Cuando Ujú. empecé a conectar, está bastante sencilla la lectura y sobre todo porque ella comparte su experiencia. Ella lo vivió de manera intuitiva. Ella es americana y recibe esta información. Así que bueno, yo ya lo busqué, está como agotado, no sé si lo puedan conseguir. A mí lo que me encantó fue esta portada. Esta portada fue Qué la que bonito. así me jaló para tomarlo del librero de mi tío y ya después, bueno, fue heredado con todo amor para mí, para todo lo que estábamos compartiendo. Y bueno, la orientación que les puedo compartir es esa, que escuchen su corazón, se aquieten y cuando sientan un llamado, me refiero a que a lo mejor un taller, un curso o algo, nos va dando como pistas. Ahorita me venía a la mente también que los cuencos, que es parte de lo que hacemos con la sanación holográfica, aparte de los cuarzos, la primera vez que yo conecté fue el 11 del 11 del 11, en una meditación que fui a participar con un hermano que ya no está en este plano, que se llama Luis Benito, era musicoterapeuta. Fue la primera vez que vi cuencos y él tenía de los de cuarzo y metálicos y trabajaba muchos instrumentos musicales prehispánicos. Entonces, eh, ese les comparto con amor esta experiencia porque esa fue precisamente que la viví ahora sí que en carne propia y saber que sí funcionan, sí funcionan los cuencos cuando estamos en esa sintonía y en esa disponibilidad como canal de dar esa sanación. La verdad es que él para mí fue mi gran maestro de cuencos y de entrega total y de amor a los pacientes. Y él precisamente trabajaba las esencias, trabajaba los cuencos, trabajaba los cuarzos y eh, ya cuando lo viví dije, sí funciona esto. Entonces el poder ahora compartirlo contigo, José Luis, que nos invitaste a tomar este curso de sanación holográfica, me clarificó y acomodé cositas que viví de manera intuitiva y que cada uno de esos llamados nos va llevando por ese caminito de dar el paso para prepararnos a nosotros mismos y luego acompañar a otros. Sí, exactamente. Y es todo un tema. Bueno, entonces ahí por lo que yo interpreto de este cristal, de este libro en particular, interpreto de que literalmente lo que se hacía te explica acerca de cómo sanar con la Te, energía. sí, te explica el camino de los chakras, el camino de los cuerpos sutiles, para que lo comprendas, y cómo a través de los cuarzos colocados de una manera específica puede uno ayudar a armonizar los centros energéticos y cada meditación que va guiando está muy conectada con la naturaleza. O sea, pareciera que vas a ese lugar del bosque con ella
y te va llevando también por este caminito de que tú te conozcas, porque trae ejercicios. Este libro trae ejercicios para que los practiques y al final trae un pequeño glosario con piedras para que puedas conocerlas, sus propiedades. Y la verdad es que está muy bonito, muy enriquecedor. Qué bueno. Bueno, y entonces, puntualmente de repente, una de las cosas que estamos hablando es que entonces para poder hacer estas sanaciones, una de las cosas que podemos utilizar justamente es este camino que de repente los chakras, que es la energía que está dentro de nosotros, que también podemos llegar a utilizar y comprender de repente que tiene como distinta información de repente que nos están entregando. Entonces, ya que estamos acá, ya que estamos hablando de ese tema, vamos a agarrar y vamos a entrar un poquito en un camino, en una gráfica que yo tengo la sospecha que algo de esto nos podés compartir. No sé por qué tengo esa sospecha. Usted me dirá. Ah, Si sí, este es el tuviéramos que, mapa principal de nuestro vehículo físico. como dice, Es un mapa inicial. El mapa ujú, inicial me refiero a que tú hagas contacto con tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental y ir, yo le llamo que es una escalerita, porque en el claro, momento que tú vas viajando de peldaño en peldaño, de abajo hacia arriba, que es el ideal primero para activar la energía de la diosa o la energía vital, desde la tierra, pues tenemos que pasar primero por hacer conciencia de nuestros primeros centros vitales, que son la conexión con lo terrenal, que esos son los más difíciles de comprender en un inicio porque son los que conocemos y que a veces están contaminados por pensamientos o emociones densas. Y a veces decimos, pues es que yo soy así, pero si tú haces una transformación, cuando pasas ese puente, que es el cuarto centro, que es el de la apertura, que precisamente nosotros en sanación holográfica trabajamos el Cristo, pues ahí pues, también tenemos también una tarea muy grande, ¿verdad, José Luis? Sanar ese corazón. ujú, Y ese corazón nos invita a ir a las memorias más profundas desde la niñez, con nuestros seres queridos, con esos personajes que a lo mejor han sido un conflicto de que nos entregamos de más o hicimos una apertura tal que desconfiamos para volver a abrir nuestro corazón. Y luego todo este viaje también de decirnos la verdad, de estar en esa coherencia de lo que pensamos, sentimos y actuamos, nos permite conectar con este último, que también es una apertura ya energética y también una apertura con la conexión con los chakras superiores, porque así que no se termina ahí la escalerita, pasamos a lo que sigue. Y esa información tiene que venir de regreso, que eso es bajar la energía, que baja la energía universal, pero como ya el conducto, ya tú subiste las escaleristas y fuiste sacudiendo, quitando la suciedad, puliendo, entonces baja con mayor facilidad esa energía y entonces hace lo que le llaman la boda, la unión de las dos energías o la boda cósmica, y esas dos se fusionan y entonces pasa por el conducto central, que va a hacer que haga, como les digo, es como si fuera una fuente. Sale y brota toda la energía al exterior, pero para ello primero hay que preparar el camino. Por eso es subir ¿qué la escalera. significa preparar el camino Preparar en el este camino caso? es que te des tiempo, José Luis, que nos demos tiempo para verificar esas circunstancias humanas que nos están desviando de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, que le estamos dando demasiada atención y nos están desarmonizando. Algo que aprendí cuando empecé a dar sanación precisamente fue el sanador hace su parte, pero si tú, es como cuando vamos al médico, si yo sigo haciendo las mismas circunstancias, los mismos pensamientos, pues lo vuelvo a generar. Y Sí, entonces, claro. pues ahora sí que
Luego dicen, es que no funcionó el tratamiento, no. O sea, nosotros ponemos nuestro mayor amor y te vamos a orientar. Y dentro de eso también es que aprendí que en este camino de colocarnos, es decirnos la neta del planeta. O sea, no negar que hay algo mal ahí en nuestra vida y que el único que tiene la respuesta eres tú y que el único que puede dar el paso eres tú. Entonces, la verdad es que yo me siento muy contenta en estar en Escuela de Todo porque parte de lo que damos en los cursos y talleres es precisamente darles información para que te autoconozcas un poco más y ponerlo en práctica, ¿verdad, José Luis? Así es, todo parte como de un camino de autoconocimiento y es hermoso de repente esto de todas las cosas que van pasando dentro de cada uno de nosotros en ese sendero de autoconocimiento. Así que es algo muy, muy interesante y bueno, obviamente toda esta información está llegando porque este es el tiempo. Hay algo adicional que quiero compartir, que es de esto que está acá, también está el tema de la frecuencia de los colores y como que cada chakra tiene como un color específico. Ujú. Entonces, ¿es lo mismo cualquier color que le pongamos a esta gráfica o qué piensas? Bueno, pues para iniciar es trabajar con esos colores. Posteriormente pasamos a otro peldaño en nuestra propia evolución y también lo que pasa es que en la metafísica también cambian esos colores. O sea, cuando tú cambias pensamientos, cuando tú cambias emociones, ya generan otra frecuencia y otro color la energía. Entonces, eso es lo que yo conozco y lo he podido comprobar. Y tercero, según la impronta galáctica de la cual vengan, pues es otro tono. Entonces, somos un estuche de monerías. Tenemos muchos colores, por eso es luz cristalina y digamos que son frecuencias. Está basado en el lugar en el que estamos, en este planeta Tierra, esos son las frecuencias iniciales. La intención es elevarlas y pasar a lo que sigue, al siguiente color. Claro, así es. Hay algo que es bien interesante. Cuando llegamos al lago Titicaca, una de las cosas que nos dicen ahí es que bienvenidos a la Hermandad de los 12 Rayos, que con 12 colores distintos. Y digo, hey, para. Si nosotros vemos 7 nomás. Y lo que dicen es eso, justamente. En otras frecuencias dimensionales, nosotros tenemos la capacidad de poder conectar como una base de mayor cantidad de colores, que es una base de 12 colores, y por ese motivo es que son 12 rayos esenciales los que hay trabajando desde el lago Titicaca, y que la parte interesante también es que hay 12 maestros en frecuencia masculina y femenina Ujú. ayudándonos en el proceso de expandir nuestra conciencia. Así Y, que, y quiero sí, aportar algo que me está dígame, llegando que comparta, que es parte venga. también de lo que se hace en la sanación holográfica. Trabajamos con hermanos sutiles de frecuencia alta, como son los ángeles, y los ángeles también tienen otra frecuencia y tienen una impronta que coloca en cada centro vital. Entonces, también en un curso que tomamos hace como 3 años con la abuela de tradición Evalicia Pech, nos llegaba información de que trabajando con la energía de los arcángeles cambiaban las frecuencias de los chakras y precisamente ya por el proceso que las personas estaban transitando, que tomamos ese curso, ya habíamos transitado con estos colores, ya habíamos hecho meditaciones con estos colores, ya se había hecho un proceso de integración y ahora había que pasar a lo que sigue. Y entonces ahí el apoyo angelical a través de la luz cristalina precisamente da otra frecuencia que si tú te haces consciente, haces que tu campo energético también pase a otra sutilidad mucho más acorde a tu cuerpo energético de lo que le llamamos al Merkaba. Está. Muchas gracias.
Gracias por compartirlo, porque obviamente esto que estás compartiendo también nos habla, por ejemplo, de que, por ejemplo, esta gráfica habla Ujú. mucho incluso con los nombres que tiene desde la filosofía hindú, pero que esta misma información es información que también se recibió acá en América, en México o en distintas regiones y en su gran mayoría respeta los colores. Después los nombres no, pero los colores de base sí. Ahorita En, me estaba recordando cuando tomé el diplomado de yoga, la escuela donde yo estudié, la maestra nos hizo investigar en diferentes libros y ahí descubrimos que cada gurú compartía un color diferente. Entonces era así como, ¿qué onda? ¿No es el mismo? eh, Pues entonces también depende mucho del estado evolutivo del ser que comparte ya su enseñanza, obvio que lo va a hablar desde lo y nos hacía énfasis eso la maestra, que parte importante de estudiar los chakras es ir ya más a lo profundo, más que teórico, sino integrarlo y en tus meditaciones van a ir surgiendo esos colores. Empezamos con esta parte de seguridad, esto que tú decías, José Luis. En un inicio pareciera que necesitamos como los niños, ¿no? Nos dan unas gráficas, este es el básico, ¿no? El sí, básico tal es este, cual. pero ya conforme vamos pasando a los siguientes niveles de conciencia espiritual, ya empiezas a tú conectar con tu maestro interior, con tu ser interno, y te va dando otra información y que ya no es mucho de dudar y decir, ah, ok, eso es lo que está pasando dentro de mí, o cuando damos sanación, que ahorita hemos tenido la oportunidad de convivir con otra hermanita de la escuela de TOD, que es Cassandra, a ella le llega otra información y entonces es bastante interesante ver esta parte en cuando tú te vas abriendo a esa conexión, a ese conducto que te va dando la información sobre y respecto a tu cuerpo, o si eres terapeuta, en acompañar a otros y que no empiece uno la mente a decir, no, esto no es así, es de otro color. No, pues te digo, ya la impronta galáctica de cada uno es distinta. Pero sí, exacto. Vos sabés que en Perú incluso existen unos elementos que sirven para la apertura de los chakras y que se llaman, son 7 como piedras especiales que se Ujú. llaman los chumpis. Ah, sí nos habías compartido de ellos. De hecho, los traía, Sí, creo que una de nuestras compañeras, Flor, ¿no? ah, sí, Flor los compró exactamente. Entonces los chumpis ayudan justamente para la sanación y para, primero que nada, la apertura de los chakras para poder transmitir una frecuencia de sanación. Y es bien interesante de repente comprender que en las distintas regiones del planeta estamos trabajando como en frecuencias afines. Por ahí con distintos nombres, pero es afín. Ok. Así que de allí pasamos para los cristales de sanación, Mm, que de repente los cristales también tienen frecuencias especiales. Lo que nos decían los maestros es que nosotros energéticamente es como que vibramos a veces hacia arriba, alto, pero después nos pasa algo, nos dicen algo, nos enojamos, discutimos, lo que sea, y bajamos la vibración. Y después tenemos que hacer otra vez el trabajo de subir la energía para llegar a un nivel de vibración específico en donde puedas estar en armonía contigo y con tu entorno. Y la parte interesante es que lo que nos dicen es, los cristales tienen la característica de sostener una energía, una vibración, una frecuencia, y la mantienen de forma constante. ¿Cómo será que para aquellos que hemos hecho electrónica, sabemos que si vamos a sintonizar una radio, por decirte algo, ujú, necesitamos que haya un componente que se llama cristal, justamente. Así como están los transistores, hay uno ok. específico que se llama cristal. ¿Y qué es lo que hace el cristal dentro de un circuito de radio? Exactamente lo que hacen los cristales en nuestro cuerpo, que es eleva como una frecuencia y nos Ujú. hace trabajar en esa frecuencia. Eh, Así que la parte de los cristales es algo muy interesante porque también cada cristal nos viene aportando determinada vibración
Pero Ujú, después está lo otro. Cuando nosotros almacenamos información en algún dispositivo, en un chip, ¿sobre qué está basado ese chip? Está basado sobre silicio y el silicio es la base de los cristales. ujú. Entonces, lo que nos dicen es, no solamente se puede almacenar información en una memoria SSD, sino que podés almacenar información en los cristales y después recuperar la información de esos cristales. Y por eso tenemos tantos cristales por ahí. Ahorita, de hecho, me recordaste, yo cuando les hablo sobre cristales a las personas, les digo, esta se vuelve una USB tuya, porque la USB trae la información de la impronta de la Tierra. Es luz cristalina solidificada, o sea que se capturó y se materializó. Y hoy la puedes tener. Ahorita, de hecho, aquí tengo un cristalino, una amatista. Ahorita son parte de lo que estamos transitando con ellos. Y hay otros que son burdos, como este, ¿no? Que está aquí. Y bueno, ¿Y ese qué y como cristal es? dices tú, ¿Qué cristal es ese? fíjate que lo busqué y es un tipo de obsidiana, pero más, ay, ¿cómo se fue el nombre? Esta la traje de Guanajuato, ¿no? De Guanajuato, precisamente en el ashram de Tarimoro. Hay de estos cristales. Toda la zona de Guanajuato tiene varios cuarzos, pero son como más brutos, no llega a ser la obsidiana como tal, pero tiene las mismas propiedades. Y Norta no recuerdo el nombre, luego se los compartimos, pero la verdad es que es más ligero que la obsidiana y yo que he trabajado con se siente una frecuencia como más amorosita. No sé, o sea, es como una obscuridad que te invita a profundizar más contigo mismo. Ujú. Ah, pues ahí está uno, el cuarzo rosado que tienes ahí, pero yo lo tengo en blanquito, cristalino. Sí, claro. Entonces acá tenemos como una explicación un poquito. Si no me equivoco, tenías el cuarzo blanco ahí, que también Sí. está acá. Ujú, El agua marina, una de las cosas que dicen los maestros es que si vas a crear una grilla de sanación con cristales, tiene que tener agua marina. Y puede que no necesariamente sean cristales que están pulidos, sino que si es una grilla de sanación, incluso es preferible que no estén trabajados por el hombre, sino que estén así más bien en ujú, bruto. ujú, Así que, y justamente este es un pequeño ejemplo, ¿no? De que la matista nos ayuda para darnos más tranquilidad y para poder transformar las cosas que tenemos que aprender a integrar. La piedra de luna justamente es una piedra de conexión con todo lo que es lo femenino, por eso es la conexión con la intuición. ujú, La labradorita que aparte de regular la energía nos permite la apertura del tercer ojo. El agua marina también para poder equilibrarnos interiormente y el cuarzo rosado justamente es la amorosa conexión con nuestro corazón. ujú. Así que Fíjate imagínense que yo si... apenas estoy trabajando la labradorita. Todas las demás ya las había estado utilizando en mi propia sanación, pero Sí, de veras que la labradorita es una energía tan armónica y conecta mucho con los elementales. Es lo que les puedo compartir. Yo conecté con un elemental gracias a la labradorita. Y es precisamente esa conexión con la naturaleza y con todo lo que la tierra nos proporciona. Y pues simplemente cuando te cansas y te recuestas en el piso, en la madre tierra y te quedas unos minutos ahí, retoma una energía. Imagínense cuando traes en tus manos o en tu cuello o utilizas ese cuarzo para interactuar con él, así yo le llamo, como que se hace esa conexión con ese cuarzo, de veras que trae una información muy hermosa con respecto a la frecuencia que maneja cada uno. lo interesante, porque como bien dijiste, por ejemplo, hace un ratito hablabas de la obsidiana y Ujú, hablabas de que esta obsidiana que tenías en la mano es como una obsidiana especial.
porque Sí, la obsidiana es como que se utiliza ya cuando tenés procesos que son más intensos, que necesitas hacer un proceso de sanación más profunda y que por eso hay que como que trabajarla con ciertas indicaciones. claro. Fíjate que después de que tú me hiciste ese comentario, hice conciencia de cuando yo llegó a las primeras obsidianas a mi vida Sí. y precisamente te ayuda mucho a trabajar esta parte del subconsciente, esta parte de lo que le llamamos ahora sombra, pero yo con las que he podido integrar es la obsidiana dorada, que esa te ayuda muchísimo a reconocer eso, la luz y la oscuridad que hay dentro de ti. Y posteriormente, cuando encontré esta, precisamente en Guanajuato, sí pude comparar las dos frecuencias y esta es como más suave. O sea, es como una noche oscura que está con estrellas. Y la otra literalmente no hay nada de estrellas. Oscuridad, sí, tal cual. Ajá. Así es. Después tenemos también, chan chan, llegamos a los cuencos tibetanos. Ujú, Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos con respecto a salimos de los cristales, salimos de los chakras? Mejor dicho, no es que salimos, sino que puede ser que estemos integrando ujú, y llegamos finalmente a la frecuencia del sonido, que la frecuencia del sonido es la que produce la vibración que va impactando en cada uno de tus órganos para poder hacer los distintos procesos de liberación, tanto a nivel emocional, a nivel energético y a nivel de cargas que traigas. No sé por qué me están diciendo de marcarlo por separado, pero bueno. Entonces la idea es de que estos cuencos tibetanos es como que tienen un estado de coherencia y cohesión interior tan bonito, porque son cuencos tibetanos que en su gran mayoría, los que tienen estas características, son ujú, cuencos que son labrados a mano, es decir, ujú, forjados por gente que trabaja esto con mucha sabiduría, mucha prestancia, pero además de eso, son cuencos que integran 7 metales distintos. Incluso algunos de ellos que son hasta de 8 metales, los originales tibetanos estamos hablando. ujú. Entonces resulta de que tiene una vibración tan bonita, tan especial, que cuando yo los escuché por primera vez quedé así como, wow, yo quiero eso. Y fue Su muy sonido fuerte. es fuerte, pero sutil. Ujú. Fue muy fuerte mi conexión. Y sí, es muy sutil, pero se percibe mucho la energía. Y después, aparte de los cuencos tibetanos, también tenemos los famosos cuencos de cuarzo. Y acá Ah, justamente tenemos un ejemplo. Esta mujer tiene 7 cuencos de cuarzo porque está trabajando cada uno de ellos, seguramente que en un tono musical distinto. Recuerden que tenemos también 7 notas musicales. ujú. Entonces, esta mujer, el poder tener esos cuencos, literalmente se hacen baños de sonido que son tremendamente bellos y sanadores. Em, Me ha tocado de estar con mi amigo Sebastián de allá de Argentina, Sebastián Bellini, que él nos daba, él vende cuencos, los traía desde la India y los llevaba para Argentina, pero la parte interesante es que tenía también un cuenco de 1 metro de diámetro y literalmente lo que Guau. hacía era de que la gente se sacara su calzado, que pusiera sus pies adentro del cuenco y él empezaba a hacerlo sonar y era tremendo proceso de sanación. Imagínate que estés en ese nivel con un cuenco vibrando, un cuenco de 1 metro que esté vibrando en resonancia acústica. Era un proceso de sanación muy fuerte, muy bello. Pues precisamente esto que estás comentando, ellos supongamos, cuando tienen esto que son de cuarzos, potencializa más la resonancia y la energía que emana el cuarzo. Y véanlo como si fuera, ellos ya son la guitarra afinada y nosotros que estamos desafinados cerca de ellos nos armonizamos. Eso es lo que hace un cuenco.
y un cuenco entra a capas de tu cuerpo físico y sobre todo a nivel celular. La experiencia que yo viví con los cuencos fue una meditación que estaba tomando yo el diplomado de yoga y vinieron unos monjes tibetanos y escucharlos fue así de wow, qué cosa tan hermosa. Luego cuando tomé la sanación, reconocer que ellos hacen bastante por nosotros y nosotros, aunque no lo pidamos, solitos entran en esas capitas porque somos parte del universo. Y la verdad que es como dijiste, creo que la palabra es muy apropiada, que es como un universo nuevo, pareciera, porque Uh -huh, literalmente es adentrarnos en algo que para aquellos que estamos quizás por el motivo perfecto que sea, más aferrados a lo que conocemos como medicina tradicional, es como que nos están diciendo, órale, manito, tenemos que impulsar un poquito más adentro. uh Y -huh. hablando de impulsar un poquito más adentro, ¡tanán!, también tenemos las esencias florales y los aceites esenciales. Que esto creo que ya saben de que existen sistemas de sanación, como por ejemplo los de esencias florales que se llaman el sistema de las flores de Bach. También tenemos otros que son las flores o esencias del Mediterráneo. Tenemos otros que se llaman las esencias de la nueva generación y son distintas, quizás personas que han logrado como depurar determinados tipos de plantas para poder sacar sus aceites esenciales y que una gotita de ese aceite esencial es como que está hiper concentrado, con lo cual lo que hace es de que sea mucho más fuerte el impacto que tiene en nuestros cuerpos. Así que, Sí, bueno, ahorita me y hiciste recordar que la primera vez que yo hice contacto con las esencias, aparte de que los perfumes y eso fue precisamente con un maestro llamado Maestro Servando, que ya no está en este plano físico. Él cuando teníamos las fechas iniciáticas nos ponía una gotita de rosas en nuestros lóbulos de nuestras orejas, en nuestra frente y en nuestra palma de la mano. Y él, hoy entiendo que preparaba ese aceite de unción para nosotros que asistíamos a la meditación. Y la verdad que cuando tomé Mujeres 22 y luego Cristales contigo, que reconectamos con toda esta información de las esencias, precisamente fue como, ahora entiendo la profundidad de la esencia al interactuar en nuestra piel y que la podemos ver de manera natural en el campo, en las flores, pero todo lo que tardan en extraer de la flor su aroma y su esencia en ese frasquito se vuelve así como el valor, o sea, ver todo el proceso que se lleva, enfrascar esas flores, esa esencia, pero sobre todo después cuando lo recibes en tu cuerpo y cuando le pones una intención, potencializa el doble. Y la verdad es que ahí ha sido mm, muy gratificante todo este camino de reconexión con la maestra María Magdalena, porque es reconectar con esa frecuencia que las mujeres lo hacían. Por eso la importancia de ese mensaje de cuando hace el lavado de pies al maestro con las esencias de sándalo, que también es un conductor energético muy fuerte, aparte de otros más, de veras que le vas dando un significado muy distinto al decir, ay, sí, una esencia. Ay, no, no, porque alguna vez algún neurólogo me decía, eso va hasta las neuronas. Esa gotita que tú respiras, esa gotita que se difumina en un en agüita, en los evaporadores, eso va hasta tu cerebro y hace todo un viaje eh, energético profundo que hace que tú sintonices con otra frecuencia que de manera natural cuesta. Por eso los exhortamos a que dense la oportunidad de experimentar esta sanación y dense también la oportunidad de profundizar en este conocimiento que la verdad vale la pena. y tal cual. Después también está esto que hablamos, estábamos hablando de esencias florales y hay otra cosa que es muy parecido porque literalmente es como que van muy de la mano, que son los aceites esenciales,
y que esos aceites esenciales también tienen muchos de estos atributos que vos estabas comentando. O sea, inhalar uno de esos aceites, resulta de que en menos de 3 segundos ya llegó toda esa información a todo tu cuerpo. Imagínate si además de eso todos los días te pones ese aceite en determinados lugares del cuerpo. Por eso, por ejemplo, María Magdalena también nos apoyó con el tema de los aceites esenciales de rosas que traíamos desde Argentina, Sí, justamente tiene para un poder aroma muy compartir. distinto. Ujú. Y que dure mucho. Ujú. Así que bueno, y finalmente, digamos, para alguna de esas personas que están mirándonos, tipo Fernando Di Giuseppe, que seguramente que va a decir, quiero saber más. Entonces, uno de los libros que a mí me guió mucho en el camino fue justamente este libro que llegó a mis manos hace muchos años, que se llama Manos que curan, y que Mm. literalmente es una explicación bastante amplia de todo lo que significa una sanación espiritual. Entonces te explica de los chakras, te explica de cómo se genera un campo energético entre tú y la persona que está, entre el sanador y la persona que está recibiendo la sanación. Y esa conexión es una conexión que permite que se equilibre y que se pueda armonizar todo lo necesario en la persona que lo requiere, pero también es muy bonito el hecho de que empiezan a producirse una conexión que lleva incluso a poder hacer limpiezas que son mucho más profundas y que la ciencia hoy todavía no lo logra explicar. No logran explicar lo de Pachita, imagínate que vayan a poder explicar esto. Así que, bueno, esa es la sugerencia. ¿Algún libro en particular tú que quieras compartir, que para ti haya sido importante? Pues el que les compartí desde el inicio, para mí fue la Bien. base de empezar a la sanación. Después llegó Theta Healing para mí, fue el llamado Theta Healing. En la escuela donde estudiaba. Y en cambio, Theta Healing fue así como rápido, porque ahí precisamente trabajas con los planos, la conexión. Eh, al paso del tiempo entendí eso, que podemos tener un panorama sobre una línea o una escuela, pero después, cuando empiezas tú a compartir la sanación, te va a empezar llegando más información, vas experimentando cosas nuevas y cada paciente o cada persona que elige y da el paso para recibir sanación, nos enseña mucho. A mí eso me llevó mucho a comprender toda esta parte de lo que me llegaba. Lo voy a decir así, fue de confiar en la información que me iba llegando. Me acuerdo que de hecho llegó por azares del destino a mi vida un conocido que era también ya no está en este plano, que se llamaba Enrique, era maestro escenio, médico escenio, y trajo a una chica a terapia conmigo y precisamente coloqué cuarzos, esencias, colores y lo que me iban indicando de geometría. Y cuando terminó me dice, wow, chica, tú das sanación pleyadiana. Y yo, perdón. Y le digo, no, nada que ver, ¿no? Me dice, sí. Y me dice, porque baja, me pasó a decir un montón de cosas y así, oh, por Dios, ¿no? Y poco a poco, al paso del tiempo, me fue llegando más información de que también en esto, al principio, pues es ponerte, colocarte para empezar un camino de autoconocimiento, que fue lo que ahorita les mostramos con las láminas, y posteriormente prepararte, porque Claro. espero que nos dé tiempo, pero corroboraban que sí había llegado y que sí estaban recibiendo. Yo decía, ¡ay! Sí existe esto, ¿no? Que son estos campos que no conocemos en un principio, pero todo este tipo de caminos nos van a llevando a conocer más de lo
Se nos está cortando un poquito. Este, bueno, ahí, ¿me escuchas? Sí, sí, Hola, hola. aquí estamos. Ok, bien. Bueno, ahí quieres leer el mensajito que nos compartió Cassandra. Sí, Cas nos dice, hablando de colores, va a caer el rayo de color que cada quien requiera. Así que reciban con amor esta frecuencia que está cayendo, cristalina. Muy contenta y agradecida porque esté aquí Cassandra con nosotros porque hemos estado caminando y transitando con esto de los colores solares que bajan con eh, una nitidez y con una gama del color de la luz. Para cada uno, pues es una bendición. Gracias, Cas. Muchísimas gracias, Cass. Así que bueno, ya vamos a estar compartiéndoles entonces cuándo vamos a estar compartiendo también sobre esta sanación holográfica, justamente para que también de repente la gente pueda empezar a sintonizarse un poquito más con toda la energía que significa este camino de expansión de conciencia, porque es solamente eso para poder hacer el cambio de conciencia dentro de nosotros y también compartirlo con aquellos hermanos que lo requieren. Así que bueno, y manda otro mensajito, Cass, muy expresiva. Sí, nos dice, nos amo. Ay, muchas gracias, Cas, también te amamos. Y bueno, también exhortarlos que pronto Vamos. estaré por ahí convocando para un taller que es precisamente un trabajo de autoconocimiento y también es un preparativo para aquellos que desconocen un poquito de esto de los temas que estuvimos hablando durante esta charla y que, bueno, ya desde hace tiempo mis guías me dicen, ya compártelo porque hay personas que también sienten el llamado o que ya son sanadores. Es un proceso de darnos tiempo, porque a veces también estar dando sanación, no nos damos tiempo para nosotros. Entonces, es un tiempo para precisamente seguir trabajando cositas más profundas de nosotros. Y bueno, ya estaré por ahí compartiendo en la escuela. Bárbaro, perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Sol, por este encuentro, por la oportunidad de seguir compartiendo y creciendo y expandiendo conciencia. Y nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Muchas gracias, José Luis. Fue un gusto compartir este tema que es muy apasionante, como ven, para nosotros, porque estamos ya en esto hace mucho tiempo, pero sobre todo gracias a ti por darte estos minutos de ver nuestra transmisión. Ya sabes que también nos puedes seguir por otras redes sociales, sobre todo también tenemos todos estos que compartimos aquí, están en YouTube, así que apóyanos dándonos tu like o compartiendo con más personas porque esa es la intención. No solo es para uno, es para todos. Así nos llega a veces el llamado, ¿verdad, José Luis? Muy Así contenta es. y agradecida por estar esta tarde Bárbaro. contigo. Muchas gracias. Gracias a Grace. Dice también gracias por el conocimiento compartido. Ahí vamos a seguir potenciando y gracias, Grace. Te mandamos un abrazo grande. Y Nos gracias estamos. a Carmen, porque aunque no esté físicamente, también nos mandó su buena vibra. Ok. Y también gracias porque estoy desde Nueva York y fui recibido acá por otra de las hermagas que está acompañándonos en el camino, que es Carolina Pérez. Así que muchísimas gracias también a ella por abrir su casa para poder recibirnos y acompañarnos también en este tiempo. Pues Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. el próximo miércoles. Chau, chau. Chao, chao.